Ok, vamos a terminar con lo que son las unidades físicas de concentración de soluciones. Por aquí me había equivocado de haber puesto químicas, porque primero habíamos dicho que la concentración en partes por millón, que se abrevia ppm, eran unidades químicas, pero es un error. Entonces aquí acabo de hacer mi corrección y le puse partes por millón. No es química, es física, ¿sale? Son unidades físicas de concentración. Ahorita van a ver por qué. Bueno, las partes por millón, o la concentración en partes por millón, se define como el número de miligramos que es mg, de soluto, que están contenidos en 1 litro de solución. O también podría ser en 1 kilogramo de solución. Es por eso que son físicas, porque estamos utilizando unidades físicas. Fíjense, de masa, miligramos, litro, volumen, kilogramo, masa, ¿sale? Entonces podemos tener una solución que nos den en litros o en volumen, o que nos den en kilogramos, o en masa. Pero siempre el soluto debe de estar expresado en miligramos. Entonces, esto se utiliza para expresar la concentración de soluciones muy diluidas. ¿Por qué se llama partes por millón? Precisamente porque como se expresa en miligramos por kilogramo o por litro, pues resulta que 1 miligramo es una millonésima parte de 1 kilogramo. Entonces, en este caso, el kilogramo es el millón y el miligramo es, 1 miligramo es una parte por millón, ¿sale? Es una parte de ese millón. Y si tuviéramos la solución expresada en litros, pues también podríamos decir que ese miligramo es una millonésima parte de ese litro de solución, ¿sale? Entonces, con estas unidades se expresa la concentración de muchos contaminantes del agua, del aire o inclusive los alimentos. Si se superan ciertos valores, que si superan cierto valor, pueden ser muy dañinos. Por ejemplo, la concentración máxima permitida de mercurio Hg en el agua potable es de 0.005 partes por millón. Así se mide, y si se superan estas cantidades, pues el agua ya no puede consumirse, porque el mercurio nos va a causar muchísimos daños en nuestro sistema nervioso y bueno, va a causar muchos estragos. El mercurio es muy tóxico. Entonces, las fórmulas para calcular partes por millón se encuentran en el punto 12 de su formulario. Entonces, las partes por millón las podemos calcular dividiendo los miligramos de soluto entre los litros de solución. O los miligramos de soluto entre los kilogramos de solución. Recuerden, 1 miligramo lo podemos calcular si dividimos 1 kilogramo entre 1 millón. Porque dijimos que es una millonésima parte. Ahora, si tenemos gramos, cada 1000 gramos, que es equivalente a 1 kilogramo, cada 1000 gramos se dividen entre 1 millón también. Así podemos calcular también los miligramos. Y también 1 miligramo sería igual a dividir 1 gramo entre 1000. Entonces, por ejemplo, si en el problema nos dan la cantidad en gramos, lo dividimos entre 1000 y ya tendríamos los miligramos. También 1 miligramo, entonces es igual a 0.001 gramos, sería esta operación. También a veces nos pueden dar las cantidades en microgramos, que se expresa de esta manera. 1 microgramo, es esta como U chistosita, así, como si fuera una U cursiva y una G. 1 microgramo es igual a dividir 1 miligramo entre 1000, o sea, es todavía una cantidad más pequeña que 1 miligramo. Por lo tanto, 1 microgramo son 0.001 miligramos. Ok, bueno, con esto pueden empezar, van a poder sacar las equivalencias. También comentarles, con estas fórmulas, nosotros, por ejemplo, si nos dieran ya la concentración en partes por millón y los miligramos del soluto, podríamos calcular los litros de solución. O si nos dieran partes por millón y litros de solución, podríamos calcular miligramos, habría que hacer nuestros despejes. Y sería el mismo caso con esta fórmula. Si tenemos partes por millón, en el problema nos dan partes por millón y nos dan kilogramos de solución, podemos calcular miligramos de soluto. Si tenemos partes por millón en el problema y nos dan también los miligramos, pudiéramos calcular los kilogramos de solución. ¿Ok? Bueno, veamos un ejemplo.
En este ejemplo dice, calcular la concentración en partes por millón de sólidos disueltos en 3 litros de agua de la llave, que se evaporaron dejando un residuo sólido de 1275 miligramos. ¿Ok? Entonces dice, calcular, vamos a empezar a ver datos e incógnitas. Calcular la concentración en partes por millón, esa es nuestra incógnita. Partes por millón es nuestra incógnita. Sólidos disueltos en 3 litros de agua. Ajá, la solución es el agua de la llave. Ajá, 3 litros. ¿Ok? Volumen de solución. Luego dice que se evaporaron, o sea, se pusieron a evaporar esos 3 litros de solución y luego se quedó un residuo sólido que lo pesaron y era 1275 miligramos. Entonces, esos residuos sólidos eran el soluto. No sabemos qué compuestos son exactamente, pero sabemos que el soluto eran esos miligramos. Ajá. Entonces, mientras tengamos esos datos, no importa si no conocemos en sí el nombre del soluto, ¿sale? Cálculos. Partes por millón. En este caso, vamos a utilizar la fórmula de miligramos de soluto entre litros de solución, porque la solución la tenemos en litros. Si la tuviéramos en kilogramos, pues entonces aquí en vez de poner litros, pues la ponemos en kilogramos. Ajá. Pero como la tenemos en litros, vamos a dividir miligramos de soluto entre litros de solución. Entonces ya nada más sustituimos los miligramos de soluto, dijimos que eran 1275 miligramos entre 3 litros. ¿Ok? Esto me da un resultado de 425 miligramos por litro. Esto es equivalente a escribir 425 partes por millón. ¿De acuerdo? Y ese es nuestro resultado. Bueno, eso sería todo. Si tienen dudas, ya saben, pregúntenme.